iniciar pues con la clase número 24 del libro de Romanos. Y acuérdense que no estamos viendo por capítulo, no tiene 24 capítulos, no estamos viendo por capítulo, estamos viendo por enseñanza, por párrafo, en donde consideramos que hay algo que escudriñar para edificar nuestras vidas en el conocimiento de la palabra de Dios, y entonces hacer rema, dar a luz todos los días de nuestra vida eso que Dios comparte con nosotros a través de la predicación de la palabra, en el sentido correcto. Bienvenidos pues, vamos a iniciar con la clase número 24. No sin antes recordar a ustedes lo que vimos la semana pasada en los puntos que desarrollamos la semana pasada, en donde mencionamos que no hay diferencia entre judío y griego, no hay diferencia. Cuando habla de griego, habla de los no judíos, hace referencia a todos los gentiles, a todos los que no eran de la genealogía de las 12 tribus de Israel, en donde Dios hay pruebas indubitables, hay escrituras en donde Dios ya había considerado, ¿sí?, adquirir a pueblo que no era pueblo, a pueblo que no era pueblo, Dios lo hizo pueblo. Entonces desarrollamos el punto número 1, en donde el apóstol Pablo, judío, pues se dio cuenta que no estaban caminando en la voluntad del Padre Celestial, que solamente tenían una religión, pero no el conocimiento de Dios. El punto número 1 de la semana pasada es: tienen celo de Dios, les dijo, pero no le conocen, no le conocen. ¿Y cómo se da cuenta uno que las personas no conocen de Dios? Solamente, pues, conviviendo un ratito con ellos, ¿no? Eran religiosos, tenían religión, pero ausentes del conocimiento de Dios y por ende alejados de Dios. El punto número 2 fue mensaje de salvación para todos. El mensaje de salvación es para todos. Y eso lo comprobamos en el contexto global, general, de la palabra de Dios. Y acuérdense que esto se aclara, o esto lo vamos a ver más claro, cuando vemos que es la justicia de Dios. Es la justicia de Dios y no la justicia de hombres injustos. Que hay mucha diferencia entre la justicia de Dios y la justicia de hombres no injustos. Ahí es donde marca la diferencia. Y el tercer punto de la semana pasada fue la famosa y controversial oración de fe. En esa oración de fe es si solamente se hace por compromiso, si solamente hace porque alguien le dijo que lo hiciera, pero no hay una condición, no hay nada. Esto es, si no hay arrepentimiento, confesión y un nuevo caminar inicio en un nuevo caminar, entonces no pasará absolutamente nada. Y lo mismo en el bautismo, ¿no? En el bautismo, como hace muchos años se nos repetía mucho esto, ¿no? Si las personas solamente van a bautizarse y se bautizan nada más por compromiso, nada más por, no sé, quizás alguien les dijo, pero no hay esa condición de haber nacido de nuevo y de verdaderamente ser un hijo de Dios, pues lo único que sucede es que se mete seco y sale mojado, nada más. Pues no pasa absolutamente nada, porque no había pasado nada. Bien, que no suceda eso con nosotros, hermanos. Todos los pasos de fe que hemos dado y que seguimos dando sean porque Dios nos va a marcar. Número 24, el nombre de esta clase ya, número 24, el título es No repitamos la historia. No repitamos la historia. Una acción del ser humano, de los seres humanos, es lo siguiente, y esto es muy común verlo. Y es que cuando lo tienen todo, pierde el significado, pasa desapercibido, no se es sensible a toda esa bendición en la cual se vive. En el tiempo de escasez se cuida todo, pero en el tiempo de la abundancia se desperdicia mucho. Es una realidad.
Y uno de los factores que el buen cristiano debe y debemos de tener es una conciencia real de todas las cosas, una prudencia, una sensatez ante cualquier circunstancia, sea cualquier tipo de circunstancia que este mundo considera buena. Hay que ser prudentes, sensatos y obedientes a la palabra de Dios. O por el contrario, si es una circunstancia que este mundo le llama mala, pues hay que conservar las mismas características, ¿no? Ser sensato, prudente, ecuánime y obedecer la palabra de Dios. Nada de esos factores externos deben marcar una diferencia en nuestro accionar. Acuérdense que usted y yo no vivimos en las emociones, vivimos en obediencia a Dios, y eso marca la diferencia. El buen cristiano, pues, el cristiano maduro, debe de accionar en una congruencia acorde con lo que Dios espera. Por eso es importante conocer la Escritura, para que cuando venga la situación podamos accionar como Dios espera que accionemos. Ese es el cristiano maduro. Usted y yo debemos siempre accionar cautelosamente, con templanza, de forma analítica y en un total control. En una sola frase, guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, nos va a traer paz, se va a manifestar como el Consolador, como el que guía nuestras vidas. El Espíritu Santo es todo orden, ¿sí? Y si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, pues vamos a mantenernos sujetos a Dios, porque el Espíritu Santo no nos va a llevar fuera de los caminos de Dios. El Espíritu Santo nos va a llevar, nos va a mantener en los caminos de Dios, ¿sí? Eso es algo que no podemos nosotros dejar de observar, ¿no? El Espíritu Santo no va a negarse a sí mismo. El Espíritu Santo no va a llamar anatema a Jesús. El Espíritu Santo no va a cuestionar o a ponerse en contra de lo que Dios mismo estableció. Y si nosotros somos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿qué es lo que a dónde nos va a guiar? Pues a la cordura de Dios, a accionar en el cielo. Si alguien dice, por ejemplo, porque escuche bien lo que le voy a comentar. Si alguien dice, el Espíritu Santo me reveló algo, y no está ese algo en armonía a lo que dice Dios en su palabra, entonces no es el Espíritu de Dios quien reveló aquello. Así de sencillo. O sea, a esto se le llama argumento con premisas, ¿no? La primera premisa es, el Espíritu Santo me reveló algo. Segunda premisa, si eso que te reveló el Espíritu Santo no está en armonía, no está acorde con la palabra de Dios, entonces se hace la conclusión, no es el Espíritu de Dios quien reveló aquello. Ahora, para poder discernir y conocer eso, pues tenemos que precisamente estudiar la Escritura para poder identificar eso. Y en ese sentido, hermanos, en este sentido mismo, el pasaje bíblico que vamos a compartir hoy, a todas luces se puede deducir que el pueblo de Dios llamado los judíos, los hebreos, los israelitas, o la descendencia de Jacob, había perdido la comunión con Dios. Tenían religión, pero no accionaban conforme al Espíritu Santo, conforme al Espíritu de Dios. Habían perdido pues esa comunión con Dios. Ahora, ¿por qué aseveramos esto? ¿Por qué aseveramos esto? Porque ya no era el conocimiento y la obediencia la que gobernaba sus vidas. No era lo que Dios había establecido en su palabra, en la ley, los profetas, los salmos. Era la genealogía lo que pesaba más. Era la genealogía. ¿De qué tribu eres? No, soy de la tribu de Dan. Entonces sí eres hijo de Dios. Algo que debemos nosotros saber y conocer siempre, que Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. O sea, en automático, no por ser de la tribu de Dan, ya todos iban a ser creyentes en aquel tiempo, no creyentes, porque no había nacido cristianismo aún,
no había venido Cristo, pero la fe no estaba respaldada por la genealogía. ¿Sí? Tenían la genealogía, pero su corazón estaba muy distante de Dios. Usted y yo sabemos que para el judío la genealogía era muy importante, diría yo, enfatizando, demasiado importante. Pero no importa qué tanto sea importante la genealogía, podemos decir, ¿no? La genealogía no da salvación. La genealogía no da salvación. Es muy importante que sepamos esto. Y en este caso, pensaban ellos, por el contexto, por lo que vamos a leer, el pasaje que vamos a leer ahora, pensaban ellos que estaban viviendo bajo el amparo, bajo la cobertura de Dios, solo por tener una genealogía. Pero estaban en desobediencia. Estaban solamente en el grupo ahí, eran del montón, pero no eran del pueblo de Dios espiritualmente hablando. Por eso le digo yo, hermanos, que no se repita la historia, No debemos pensar ahora nosotros que somos cristianos, que somos salvos, solo por venir a la iglesia. Y no les estoy diciendo que no venga, estoy diciendo que no por venir a la iglesia somos salvos, somos cristianos, sino es porque lo siento en mi corazón, el Espíritu Santo lo confirma en mi corazón, y paso un tiempo de adoración en la alabanza que no hay otro lugar donde pueda estar yo, sino solamente disfrutar de su presencia. Ahí marca la diferencia, ¿sí? Entonces no vamos a pensar que somos cristianos, somos salvos solo por venir a la iglesia y hasta participar activamente en la iglesia, pero estar en desobediencia y no comprender a plenitud los propósitos de Dios. Muy importante. El judío, identificado en este caso como fariseo, escriba, saduceo, religiosos, que por cierto fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. Número uno, tenían genealogía, pero no creían en Dios, vivían apartados de Dios, ni mucho menos predicaban el Evangelio, y consideraban a aquellos que no tenían genealogía inmundos, separados de Dios, que no tenían ni siquiera así una posibilidad de ser considerados hijos de Dios. Esa era una característica de aquellos que confiaban en su genealogía, y al confiar en su genealogía, quien no la tenía, pues era rechazado. Eso es lo que se creía, ¿no? El Señor Dios le reveló a través de su Espíritu Santo a Pedro en Hechos 10:15, no lo busque, se lo voy a decir. Le dijo: Pedro, no llames inmundo a lo que yo he limpiado, le dijo así. ¿Por qué haces acepción de personas? ¿Por qué haces excepción de personas? No llames inmundo lo que yo he limpiado. Y ahí vemos cómo pueblo que no era pueblo, Dios lo hizo pueblo. Dice la palabra de Dios: hermosos son los pies de los que ya están limpios. No importa si son judíos o griegos, pueden estar limpios, porque Cristo murió por todos, por judíos y no griegos. Aunque por derecho de antigüedad ya hemos visto y hemos leído que dice a judíos primeramente, pero también a los griegos, a los gentiles. Número 2, mirar a Jesús, postrarse ante Él, ser limpiados y compartir con otros el mensaje del Evangelio es algo que no todos obedecieron. Es algo que no todos obedecieron.
Y eso es lo que vemos también en el pueblo judío, un pueblo totalmente hermético, cerrado, donde no podía entrar nadie, ¿sí? Y cuando entraba, pues imagino que le hacían el feo, pero pues Dios confirmando, ¿no? Dios confirmando. Ya hemos visto historias de ellos, ¿no? Número 3, si no nos dejamos bendecir y usar, entonces Dios lo hará con otros. Y eso es precisamente lo que sucedió con el pueblo judío. Eso es precisamente lo que sucedió con el pueblo judío. Y número 4, hemos comprendido esto, estamos comprendiendo, lo hemos visto en la Escritura, estos principios. Si no, entonces, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando contigo? ¿Y qué está pasando conmigo? Acuérdese, el desconocer la historia lleva a que se vuelva a repetir. Y hoy la iglesia, hermanos, está cayendo en lo mismo que aquellos que conocieron todo, que lo tenían todo, que eran del pueblo predestinado por Dios, pero no valoraron lo que tenían, porque lo tenían todo, y perdieron de vista, pues, se extraviaron en el camino, perdieron la visión. Lo tenían todo, pero también vivían en una confusión en todo. Compartir el Evangelio, imagínate, ¿para qué les compartimos el Evangelio a esos impuros? ¿Para qué? Si ellos no tienen cabida en el reino de Dios. ¿Para qué compartimos el Evangelio si nosotros ya somos salvos? Hoy estamos en la iglesia que es la predestinada por Dios, pertenecer a la iglesia. Ya somos los elegidos. ¿Para qué? Los demás que se pierdan por necios, igual que los judíos, hermanos. No repitamos la historia. Que no se repita la historia una vez. Punto número 1. Hermosos los pies de los que ya están limpios. Romanos 10:14. Preguntas y más preguntas retóricas, ¿no? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿No han creído? ¿Cómo invocarán? ¿Cómo clamarán en aquel que no han creído? ¿Y por qué no han creído? La siguiente pregunta no lo contesta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y por qué no han oído? La tercera pregunta nos da esa respuesta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay que predicar, hermano. Hay que predicar la palabra de Dios. Ya son enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces alguno dirá, o alguna dirá, por eso ayer me fui a hacer pedicure, para que me aplique eso, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies. No, hermano, no tiene nada que ver con lo físico, no tiene nada que ver con lo físico. Es cuán hermosos son, ¿sí?, a donde los llevan los pies y al camino de aquellos que anuncian las buenas nuevas, que anuncian la paz de Cristo, ¿no? Para Dios, para nuestro Padre Celestial, lo más importante es el alma, el espíritu. Eso es lo más importante. Lo más importante para nuestro Señor es lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón. Por el contrario, fíjense bien lo que es lo contrario, ¿no? Lo que es lo contra, lo que marca la gran diferencia. Por el contrario, para este mundo, lo más importante es lo de afuera. Y poco importa el corazón, mucho menos el alma y mucho menos el espíritu.
Lo importante es la fe, ¿no? O lo físico. Desde ahí pues ya notamos una gran diferencia entre lo de Dios y lo del mundo. Ahora, esto que les estoy comentando no significa que debemos de descuidar nuestro físico, no. Pero lo más importante para Dios es el corazón. De tal forma que si le invertimos a las cosas de afuera, pues a las cosas del físico en un 30%, por decir algo, pues en Dios, en el alma, en el espíritu y en el corazón debemos invertir el 60%. ¿Ok? Y a ver cómo salimos en la balanza. Ya cada quien sabe cómo sale en la balanza. Porque para Dios lo más importante es el corazón. Lo más importante. Entonces, ¿por qué es importante el corazón? ¿Por qué es importante alimentar el espíritu para que sea el que gobierne nuestra alma? Porque ahí vamos a denotar que hay madurez en nuestra fe. Vamos a denotar que hay comunión con nuestro Padre Celestial y no repetimos la historia que aconteció con los judíos, que solamente por tener genealogía ya les garantizaban automático por default ser hijos de Dios. Y no. Lo mismo hoy. El asistir a una congregación, debemos asistir, sí, pero asistir a una congregación no garantiza lo. Ese es lo que debemos de cuidar que no se repita. Dice la palabra de Dios: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan nuevas buenas, con nuevas buenas. Entonces, si solamente nuestros pies están físicamente limpios y hermosos, pero no espiritualmente, pues solo será apariencia. Y en lugar de llevar paz, vamos a llevar discordia, aunque traigamos las uñas pintadas, van a llevar discordia, y van a llevar conflicto, y no van a llevar paz, no van a llevar las buenas nuevas, sino puro cuiricuiri. Ahora bien, ¿cómo sabremos que el mensaje que estamos llevando es el mensaje de Cristo? ¿Cómo sabremos que es el mensaje de Cristo? Pues porque simple y sencillamente no lo tergiversamos, no lo cambiamos, sino compartimos lo que dice la palabra de Dios. Es importante siempre mencionar la palabra de Dios, porque cuando nosotros mencionamos la palabra de Dios y no lo que yo me imagino que debe de ser, o yo le haría así, o esta estrategia, no, ¿qué es lo que dice Dios en su palabra? Eso es lo que va a traer sanidad. Dios pues llama a su iglesia a participar activamente en la proclamación de este mensaje, del mensaje de su palabra, del mensaje que usted y yo podemos recibir de la Biblia, ¿sí? ¿En dónde? En donde quiera que estemos. Ahora, para llevar el mensaje de la palabra de Dios, por citar una estrategia, ahora sí que obviamente usted va a caer en cuenta que es necesario, pues debemos ser creativos, ¿no? Debemos ser creativos, debemos pensar en la condición de los demás, debemos tener amor por las almas, debemos ir a la necesidad, debemos estar ahí, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos de considerar para entonces llevar el mensaje. Si no somos eso, si no hacemos eso, entonces vamos a repetirles la historia del pueblo de Dios, en donde el Señor Jesucristo, acuérdense, por los fariseos, los saduceos y los religiosos, fue criticado por ayudar a una persona en el día de reposo. Fue criticado, no se debe sanar en el día de reposo. Entonces, ¿quién de vosotros, si no se le pierde una oveja, va y la saque aunque sea día de reposo? Entonces ahí habrán pedido sensibilidad, y es lo que no debe de acontecer en nosotros, hermanos, para llevar a cabo la encomienda de Dios. Eso es lo que tenemos, que no se repita la historia. Ahora, ser creativos en la predicación del mensaje no significa diluir el mensaje, no significa diluir el mensaje, es sembrar la semilla con sabiduría.
Pensemos pues en una persona que necesita oír las buenas nuevas e ideemos un plan para sembrarle las buenas nuevas para lograrlo y entonces llevemos a cabo ese plan. Cosa que el pueblo judío no hizo porque le faltó amor. Porque pues dijeron, ¿verdad? Sí tenemos genealogía, nosotros ya estamos, ahí los demás que se rasquen con sus propias uñas, ¿no? No, hermanos, por eso dice enseguida en el versículo 16, punto número 2, no todos obedecieron. Acuérdense que es cierto que la palabra misma da testimonio de que siempre Dios ha guardado un remanente que no ha doblado sus rodillas a los Baales. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos sí cumplieron, están cumpliendo el mandato de Dios. Ellos sí, pero pocos, hermanos. No todos obedecieron, así dice Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, o sea, acuérdense lo que dice el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Y luego dice algo: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, dice, ya mismo se hace una pregunta y aclara: ¿no han oído? ¿No han oído? Y fíjese cuál es la respuesta que da. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, de los que se obedecieron, pero no todos obedecieron. Fíjese, no todos obedecieron a la predicación del mensaje, pero también no todos obedecieron a predicar el mensaje. Y si pocos obedecieron a la predicación del mensaje, pues ¿cuántos se van a convertir? Pues cada quien en su momento de vida. O sea, la palabra de Dios es para todos. No todos obedecieron. Es que les predicaba, pero no todos obedecieron. Y siempre va a acontecer eso. Pero a nosotros, que ya conocemos la palabra de Dios, aplica. No todos obedecieron a predicar el mensaje. Y resulta de repente algo bien chistoso, hermanos, que nosotros deseamos que las personas se conviertan y hagan la voluntad de Dios así, y nosotros no la hacemos. Esto es, nosotros quizás, voy a ejemplificarlo así, nosotros quizás ya estemos aquí, pero hay más escalones, hermanos, y nos desesperamos porque los que están acá no dan ese escalón. Pero si Dios no se desespera, pero si nos ve y nosotros no queremos seguir avanzando y estamos estancados. O sea, cada quien en su tiempo de vida, en su momento de vida, en cuanto a la fe, unos deben de pasar al paso 2, pero otros al paso 3, y otros al paso 4. ¿En qué paso vamos? No sé si usted va en el paso 10, pero hay 11. ¿Me explico? No todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿qué digo? ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. La predicación pues del Evangelio es un mandato, y usted y yo como iglesia debemos hacerlo. Cuando la palabra de Dios menciona que no todos obedecieron, hace referencia sí a que no todos aceptaron el mensaje del Evangelio, pero sí lo oyeron, y muchos no lo aceptaron. Pero hermanos, el que abran sus oídos al mensaje de Dios o no abran sus oídos al mensaje de Dios, ya no es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Nosotros no vamos a convencer a nadie, nosotros no tenemos la responsabilidad de convencer a nadie. Nosotros debemos predicar el Evangelio. ¿Sí? Esa es nuestra obligación delante de Dios. Ya si ellos obedecen o no obedecen, nosotros vamos a obedecer lo que nos compete. ¿Me explico? Eso es lo que aplica también. Yo debo de obedecer lo que me compete, y entonces predicar el Evangelio. Si obedecen o no obedecen, ya no es responsabilidad del portador y dador del mensaje. La responsabilidad, repito, de nosotros es dar el mensaje. La conversión de las personas no es nuestra responsabilidad, pero usted y yo como iglesia debemos hacer lo que tenemos que hacer. Pero nunca debemos decir: es que esa persona nunca se va a convertir, esa persona nunca se va a convertir.
hermanas, imagínense que pensemos y digamos, es que esa persona es bien necia, no se va a convertir, por eso no le predico el evangelio. Hermanos, vaya usted ahí al baño y asómese al espejo. Si yo me asomo al espejo, yo voy a ver a la persona más necia, a la persona que dijeron, mejor este cuate no se va a convertir, a la persona que es bien difícil que se convierta. Y aquí estamos, hermanos. Y cada nosotros tenemos nuestra historia, pero ¿por qué limitar la oportunidad a otros que pensamos que son lo mismo que nosotros y no se pueden convertir como ustedes nos convertimos? Los judíos pensaron eso. No tienen genealogía, son inmundos, no tienen derecho a ser hijos de Dios. Dejaron de hacer las cosas. Hermanos, que no se repita otra vez. No repitamos la historia. Usted y yo debemos de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice lo siguiente: así que la fe, el versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa esta frase? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mire, quiere decir que al exponer nuestro corazón al mensaje de Dios constantemente, el mensaje de Dios, hará aquello por lo cual fue enviado. Y esto aplica primeramente nosotros, hermanos, para seguir creciendo y caminando en madurez. Pero no esperemos o no exijamos a que otros pasen al nivel 2, 3, 4, por llamarle así, si nosotros estamos estancados en el mismo nivel hace ya 15 años, qué sé yo cuánto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Debemos de seguir creciendo siempre. Esto es, deseamos que nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo se conviertan y se agreguen a la iglesia, y yo vengo por obligación. O cuando no tengo otra cosa más importante que hacer. ¿Cómo quiero que se conviertan? O sea, ¿cómo quiero que otros pasen del 0 al 1 si yo estoy estancado en el 4? Explícame. El judaísmo se estancó, muchos de ellos se estancaron. Tenían religión, pero no conocían a Dios. Estaban cada vez más alejados de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Si usted y yo observamos, aquí vemos 3 pasos. 3 pasos. Tenemos que llegar a la fe. La fe es por el oír. ¿Sale? La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, lo explico. Del 0 al 1, del 1 al 2 y del 2 al 3. Y el 3 es fe, madura, verdadera, de Dios. Amén. ¿Ok? Entonces, tengo que exponer mi corazón a la palabra de Dios para que entonces Dios abra mis oídos espirituales y entonces ya recibo el mensaje espiritualmente y me llega la fe. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Expongo mi corazón a la palabra de Dios, Dios abre mis oídos espirituales y entonces se hace real la fe. Otras versiones dicen el oír constantemente la palabra de Dios, pero habla de exponer nuestro corazón a la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra está al alcance de todos, pero no todos la obedecen, o no todos crecen y maduran, se estancan en un punto, por llamarlo así. Ejemplifiqué con 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero son momentos de vida.
etapa de madurez de un creyente. No nos estanquemos, hermanos, sigamos siempre avanzando, no nos estanquemos, porque si no vamos a repetir la historia. ¿Quién no se repite la historia? ¿Por qué es importante esto, hermanos? ¿Por qué es importante? Punto número 3. Entonces, dice el Señor, bendeciré a otros. Así es sencillo. Si nosotros no queremos, entonces Él bendecirá a otros. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Lo vamos a ver con detenimiento. Escuche bien. Romanos 10:19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, o sea, está desde el Pentateuco, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Estamos escuchando, hermanos? Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Versículo 20. E Isaías también dice resueltamente, así lo afirma: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahora, ¿a quién se refiere? A los que no eran judíos. A los que no eran judíos. O sea, lo que está diciendo es: pueblo judío, te voy a provocar a celos con los gentiles, con los griegos, con los que dices tú que no son pueblo de Dios. Con ellos los voy a alcanzar y los voy a hacer mis hijos, y tú te vas a quedar. Estos no tienen derecho. O sea, en lugar de alegrarse, en lugar de dar gracias a Dios, pudieran decir: estos son paganos, ¿qué andan haciendo aquí en la reunión de los santos? No llames inmundo a quien yo he enviado. Le dijo Dios a Pedro, porque también estaba estancado en esa área. Parafraseando, pues, lo que está diciendo es lo siguiente. Vuelvo entonces a preguntar, dice Dios por medio del apóstol Pablo: ¿será que los israelitas no se han dado cuenta? Claro que sí se han dado cuenta. Pues Dios mismo ya les había mencionado por medio de Moisés en Deuteronomio 32:21, así dice: haré que los israelitas se pongan celosos de un pueblo sin importancia para ellos. Eso viene en Deuteronomio 32:21. Y luego en Isaías 65:1-2 dice: haré que se enojen con gente de poco entendimiento. Y también vuelve a mencionar Isaías: me encontré con aquellos que no me buscaban, me presenté ante gente que no preguntaba por mí. Una vez más menciono, como estas semanas anteriores, Dios desde el Antiguo Testamento, además de presentar a Cristo, ¿sí?, el Mesías, también anticipa la inclusión de los gentiles en todas sus promesas. Una vez más repito, desde el Antiguo Testamento, además de revelar a Cristo, al Mesías, también revela la inclusión de los gentiles en todas sus promesas. A pueblo que no era pueblo, lo hice pueblo. Así pues, Dios, así como aprovechó la voluntariosa maldad del ser humano para cumplir sus planes en cuanto a la crucifixión de Cristo, porque lo hicieron voluntariamente, nadie los obligó. De esa misma forma, hermanos, de esa misma forma estamos viendo en este pasaje bíblico que Dios aprovechó la necedad del pueblo de Israel para intentar o para lograr que el olivo silvestre fuera injertado en el olivo verdadero. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Okay? Lo hizo Dios, aprovechó la necedad del pueblo de Israel para pueblo que no era pueblo, hacerlo su pueblo. Esto es para insertar o injertar en el olivo verdadero ramas de olivo silvestre. Es lo que habla el capítulo 11.
Punto número 4, hermanos. ¿Qué pasa contigo, hermano? ¿Qué pasa contigo, hermano? ¿Qué pasa conmigo? ¿Sí? Fíjese lo que dice ahí. Solamente voy a leer del versículo 21, Romanos 10, 21, diferentes versiones para llegar a una conclusión. Escuche bien. Dice Romanos 10, 21, pero acerca de Israel dice, ¿quién es Israel? La descendencia de Jacob, los judíos, los israelitas. Pero acerca de Israel dice, todo el día te extendí mis manos. Nueva versión internacional. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. La King James les llama disobedient and gainsaying people. O sea, gente contraria, se pone en contra de todo lo que Dios ha establecido. La nueva traducción viviente dice, pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Por lo tanto, voy a voltear mi mirada a pueblo que no era pueblo, y los voy a hacer pueblo mío. Hermanos, por eso les digo, que no se repita una vez más la historia. Qué bueno que somos salvos. Damos gracias a Dios y gloria a Dios que somos salvos. Damos gracias a Dios que estamos en el camino de Cristo. Pero necesitamos caminar a madurez. Y caminar a madurez es predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, compartir la buena nueva. Porque si no lo hacemos nosotros, entonces lo va a hacer con otros. Lo va a hacer con otros. Mire, en la historia de nuestro conocimiento y servicio a Dios de ya más de 20 y tantos años, siempre ocurre esto. Personas que están ahí 5, 6 años en el Evangelio, sentaditas, estancadas, ¿sí? Y llega un nuevecito con el fuego de Dios, con ese espíritu dócil, humilde, obediente, que comprende el mensaje de Dios y empieza a usarlo Dios, y los demás se ponen celosos. ¿Por qué pone a ese si él tiene como 2, 3 años y yo que tengo 7 años y a mí no me puso? Pues tienes 2, 3 años, pero 5 estancado. Y 9 hacer. Por eso le digo, hermano, que no se vuelva a repetir la historia. Hagamos lo que tenemos que hacer. Cumplamos el mandato de Dios. ¿Qué pasa contigo, hermano? ¿Qué pasa contigo, hermana? ¿Qué pasa con nosotros ahora, llamada iglesia cristiana? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo el objetivo de Dios al establecer su iglesia? No repitamos una vez más la historia, como le sucedió a Israel. La próxima semana ahondaremos más en esto porque la palabra de Dios ahonda más en ello. Mientras, ahora, hermanos, vamos a ponernos de pie, iglesia. Yo quisiera ahí que tomen de las manos los que están ahí en la fila, tómense de las manos como comunidad. Y oremos también ahí en casita, tómense de las manos y oremos. Y llevemos a cabo la encomienda de Dios. Y no repitamos la historia del pueblo de Israel, que puede hacer muchas cosas que Dios usó a otros. Hoy puede hacer lo mismo. Puede usar a otros si nosotros no tomamos ese caminar hacia la madurez que Él está esperando a nosotros. Les pedimos la